Oh, con esta lámina. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Mucho gusto en tenerlos en este seminario CAPSE del primer jueves de junio. Hoy día contamos con la presencia del profesor Dr. Gonzalo Soto Guzmán, bueno, conocido académico de nuestra universidad, de nuestra Facultad de Ciencias de la Salud. Él es doctor, coordinador curricular de la carrera de psicología y director en este momento del Magíster de Estudios de Género e Intervención Psicosocial. A Gonzalo le hemos pedido que nos cuente y nos abra como nuestro entendimiento respecto de un tema que tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Sobre todo desde la perspectiva que él maneja, que es de la perspectiva de género, que tiene que ver con la masculinidad y la subjetividad, podríamos decir, la masculinidad. Él hoy día va a hablar sobre los desajustes sexuales en los hombres. Así que damos la palabra a Gonzalo y le agradecemos muchísimo que nos pueda acompañar hoy día. Gracias, Judith. Muchas gracias por la invitación, por estar acá en este espacio de reflexión. La idea es que sea un conversatorio, un coloquio, ¿no? En base a una temática que es una subespecialidad dentro quizás de la psicología, dentro de los múltiples campos de acción que tenemos como en esta bella carrera. Y es ahí entonces la terapia de pareja, en general, que también es un amplio trabajo que yo realizo, la parte de la consulta, pero también específicamente, y por alguna razón en tiempos pandémicos, la consulta asociada a mi labor ha ido tomando fuerza respecto a consultas relacionadas con desajustes sexuales o disfunciones sexuales masculinas. Si bien el abordaje terapéutico en general de alguna disfunción sexual o desajuste sexual implica un otro, ¿no? Una pareja en general, también ocurre, ya está ocurriendo que hombres están consultando porque están prontamente a establecer una relación afectiva, sexoafectiva con alguien, y desde ahí entonces un pasado que de alguna otra forma les ha dado cuenta de que hay algo que ajustar en términos de su respuesta sexual, también motiva consulta de tipo individual, no estando en pareja. Pero la motivación en esos casos que me ha tocado ver desde la clínica, da cuenta que prontamente podrían comenzar a establecer una relación sexoafectiva con alguien. De alguna forma, la perspectiva cognitivo-conductual es la que yo escribo, ¿no? Como almohada teórica, pero también, de alguna manera, no es la única, ¿sí? Si bien aquí la perspectiva cognitivo-conductual tiene harta información y evidencia bastante empírica en general en cuanto a tratamientos, procesos, procedimientos, el modelo bien americano, ¿no? Como bien como pauta 1, 2, 3, 4, funciona. A mí me ha funcionado, no siempre, pero también de alguna forma dar cuenta en las fases cuáles son las atenciones o los desafíos, las dificultades que yo he observado en la clínica cognitivo-conductual cuando abordo este tipo de dilemáticas y consultas en este enfoque. Y también dar cuenta de qué forma la perspectiva de género no está presente, ¿no? En los abordajes en disfunciones sexuales masculinas o en desajustes sexuales en general. Desde ahí entonces que se hace fundamental comprender, la verdad que en todos los procesos, programas asociados a abordaje en terapia sexual, las otras masculinidades, las otras feminidades, lo no binario no aparece como un proceso, ¿no? Entonces, finalmente, también da cuenta de una necesidad que es fundamental de abordar e incorporar en las posibles consultas el día de mañana. Entonces, vuelvo a decir, de alguna forma, involucrarnos en abordaje de masculinidades desde la sexualidad implica no solamente tener un conocimiento respecto de nuestra propia anatomía en general, nuestra propia eh, espacio más físico, biológico, nuestra configuración, sino que también no perder la perspectiva de género y de qué forma eso también incide en el padecimiento y el malestar. Desde ahí entonces que este encuentro implica un poco dar cuenta de cuáles son las disfunciones sexuales masculinas y otras condiciones, porque no siempre se consulta por alguna disfunción sexual, ¿no? Sino que también eh, otras condiciones, ¿no? Vamos a hablar también del peroiné, la prostatitis, el eyaculación retrógrada, que son condiciones que son parte de nuestra experiencia posoperatoria en algunos casos por inflamaciones que no dicen relación con alguna disfunción sexual, pero que podrían también incidir posteriormente.
Entonces, un trabajo en terapia sexual masculina implica también un conocimiento amplio con otras disciplinas, ¿no? Con la urología, con la ginecología, con la psiquiatría también, de qué forma entonces los psicofármacos afectan alguna fase de la respuesta sexual, es importante conocerlos. No ser expertos o expertas, pero sí tener nociones de qué forma entonces, por ejemplo, no sé, el clonazepam tiene algunas respuestas, ¿no? El Brintelix, la venlafaxina, hay algunos como antidepresivos de primera línea que son los que primero se están dando cuando se consulta por posible depresión, que se entregan en los consultorios, perdón, en los CEFAM, en algunos lugares, y que tienen incidencias, ¿no? Entonces, de alguna forma también implica un trabajo bastante interdisciplinario en general, no siempre codo a codo con los otros profesionales, pero sí un manejo importante de conocimiento actualizado en cuanto a lo que va ocurriendo. Desde ahí entonces que no es condición sine qua non que quienes trabajemos en terapia sexual masculina seamos hombres, ¿no? Necesariamente. También pueden haber mujeres u otras identidades, ¿no? Que también aborden la terapia sexual masculina, no obstante lo anterior, y dado el tiempo, todavía esto como relacional y todavía conservador en el que vivimos, los sujetos que consultan conmigo se sienten más cómodos de alguna forma porque me evalúan como un hombre, ¿sí? Y es ahí también les hace mucho más sentido, porque también tenemos experiencias que compartimos y que de alguna forma permiten cierta sintonía, que es importante considerar al momento de la consulta. Por supuesto que desde 2020 hasta la fecha, todo el proceso ha sido virtual en términos de consultas, y desde ahí, si bien hay algunas dificultades en cuanto a precisiones, la verdad es que los abordajes han sido bastante interesantes también, aún estando en virtualidad, ¿no? Los pacientes suelen dar cuenta de sus padecimientos, molestias, sensaciones asociadas al campo de la sexualidad. Campo no menor en la masculinidad, donde el falo aparece como quien comanda, ¿no? Su majestad, el pene y el semen, dando vuelta constantemente cuando estos aparatos genitales no funcionan o aparecen frágiles, lo que fragiliza también la experiencia eh, de los consultantes. Desde ahí entonces, una parte importante del trabajo con los consultantes, con los pacientes, y esa relación con también una fase de desmitificación, que no es menor. Uno puede creer que lo saben todos porque son adultos, pero la verdad es que en el camino vamos encontrando varias sorpresas que también dan cuenta de esta socialización masculina que en cuanto al aprendizaje sexual pasa por el acto penetrativo usualmente, pero con un desconocimiento absoluto de la sensorialidad del cuerpo y también de la afectividad asociada a la ausencia de respuesta sexual. Lo pasamos muy bien cuando tenemos sexo, cuando sentimos que no hay problemas, pero cuando hay una fragilización, una evaluación de que este aparato, que es el pene usualmente, ¿no? Que no está funcionando, que eyacula pronto, que no tiene deseo, de alguna forma aparecen ambivalencias afectivas no menores que en la experiencia de la masculinidad se evalúan mucho más intensamente. No diría que en lo femenino, pero sí aparece un correlato de angustia no tan clarificada, bastante alta, porque también en nuestra experiencia de masculinidad no es que seamos analfabetos emocionales, pero por favor, también tenemos ciertas dificultades para reconocer algunas precisiones semánticas, lingüísticas asociadas a ansiedad, angustia, ansiedad de rendimiento, que de alguna forma es un componente que acompaña toda la experiencia cuando hay un desajuste sexual, ¿no? La ansiedad en su máxima expresión y puesta al servicio, ¿no? De la mantención del desajuste. Quizás ahí, Judith, si te parece, si alguien va levantando la mano o haciendo consultas a través del chat, podemos ir respondiendo en el momento para hacerlo más dinámico. No sé si te parece. Yo creo que ha resultado hasta ahora que tú expongas, no sé si quieres llegar justo a la hora, un poco antes, y, y dejemos preguntas para el final. Bueno, O perfecto. ahora, si hay alguien que tiene una pregunta con mucho deseo, que la formule igualmente. Vale, perfecto. ¿Mm? Entonces, dos posibles opciones. Entonces, disfunciones sexuales masculinas, la verdad es que la sexología también la urología, el proceso médico en general tiene bastante bien clasificadas, ¿no? No obstante su clasificación, el abordaje psicológico tiene algunas distinciones. En general, las disfunciones sexuales, colegas, son problemas en la respuesta sexual humana, ¿no? Ya sea en el deseo, la excitación, el orgasmo, ¿no? Que usualmente impiden el desarrollo de una vida erótica bastante plena, afecta la salud integral y también la autoestima del individuo, ¿no? Todo lo que él planteaba, esta fragilización
que se instala como una idea recurrente, perturbante, ansiosa, ¿no? Que afecta una parte de la vida asociada a la sexualidad, pero que también va teniendo ramificaciones en otras dimensiones que van mermando la expectativa de autoestima del sujeto. Y por supuesto, como su relación de pareja, ¿no? Aparece de repente en las consultas que la- el desajuste sexual o la disfunción, de alguna otra forma, va siendo un elefante blanco que no se nombra en la pareja. Entonces, de alguna forma, este elefante blanco invisibilizado aparece en la mitad de la cama, haciendo que la tensión sea bastante más. Y cuando hay un posible proceso de encuentro sexual, por supuesto que el padecimiento, la ansiedad es bastante más amplia. Un poco la indicación clínica en términos sexológicos da cuenta de que tiene que haber una persistencia de menos de 3 a 6 meses en esta sensación, en esta evaluación. Llámese de falta de deseo, falta de excitación, ¿no? Entonces, desde ahí, colegas, que las fases, la respuesta sexual son excitación, meseta, orgasmo, resolución, ¿no? Y el periodo refractario. En la masculinidad, nuestro periodo refractario de la resolución, por supuesto que es absoluto, ¿no? En lo femenino, en la experiencia de las mujeres, cromosómicamente hablando, aquí me refiero, ¿no? El proceso refractario en el posorgasmo tiene ciertos encuentros, por eso es refractario paulatino. Esto desde el trabajo por Kinsey, Master y Johnson, ¿no? Pero también Helesinger y Kaplan incorpora la variable deseo, ¿no? No es extraño que una mujer evalúe que el deseo también es parte de la respuesta sexual y que es previa y condicionante a todas las otras fases, ¿no? Propiamente fisiológicas, ¿no? Entonces ahí el deseo es un gran espacio de subjetividad, de trabajo y abordaje que no está tan contemplado en las perspectivas cognitivas conductuales tradicionales, pero que es fundamental y que también obedece a un motivo de consulta frecuente en hombres en la actualidad. Entonces, si bien hay una clasificación del deseo sexual hipoactivo e hiperactivo, el deseo sexual hipoactivo es el más complejo de abordar, porque de otra forma, si no hay deseo, ¿no? Si no hay psique en todo esto, las demás etapas fisiológicas no aparecen, siendo entonces el punto más complejo de abordar y que tiene menos, diría yo, como evidencias científicas de resultados positivos. Aun cuando existen, y yo tengo algunas eh, observaciones sobre este trabajo asociado a la fase del deseo, eh, es lo que más cuesta, porque también el proceso ansiógeno que acompaña todo esto, el deseo de desear nuevamente, también se torna muy ansiógeno. Entonces, el no deseo también puede ser un deseo, ¿no? Desde la perspectiva mucho más dinámica. Entonces, tenemos varias formas de comprender el deseo desde distintos puntos de vista teóricos de la psicología, que también permiten esto en la clínica ser insumos para que este deseo deje de ser una demanda, ¿no? Entonces, mientras menos deseo tengo, más ansioso me pongo por tener deseo, entonces ese deber de desear se torna, diría Ellis, una tiranía, ¿no? Entonces, ese deber se torna tiránico y en esa tiranía se rigidiza el proceso cognitivo, se rigidiza la respuesta conductual, se rigidiza la emotividad y, por supuesto, esto se tiñe de ansiedad. Estas explicaciones de alguna forma se van dando también a medida que se va dando las sesiones en general para que la persona entienda que esto no es anormal, ¿no? Muchos consultantes llegan con una gran carga de anormalidad desde los imaginarios sociales, ¿no? Si me falla esto, ¿qué hago entonces? Se acabó mi relación de pareja, se acabó mi vida sexual, ¿qué hago? Y comienzan entonces las búsquedas, colegas, ¿no? Las búsquedas asociadas a tomar más consumo de alcohol, otras como recomendaciones que aparecen en la página web, por ejemplo, piensan otra cosa, eh, eh, uso indiscriminado, diría yo, de Cialis, Sildenafil, Viagra, ¿no? Y otros componentes que mantienen la erección, pero no hay deseo. Entonces, si hay erección y no hay deseo, ocurren otras cosas bien interesantes en cuanto a procesos de configuración de las personas. Entonces, un poco la clasificación, en este sentido, están las disfunciones del deseo, en la fase del deseo, de la excitación, del orgasmo, ¿no? Por eso siempre las clasificaciones de respuesta sexual aparecen desde estas tres fases, ¿no? Generalmente. Entonces, en la fase de deseo, comprendemos el deseo sexual hipoactivo, que yo lo mencioné inicialmente,
hay falta de ganas de tener encuentro sexual, disminución de pensamientos y fantasías sexuales, disminución de la frecuencia con que se inicia la actividad sexual, ¿no? Entonces comienza a haber recurrentemente una experiencia subjetiva en la persona que se hace posteriormente evidente de por lo menos 3 a 6 meses, ¿no? Donde este deseo no aparece, ¿no? No hay fantasías, no hay ganosidad, el sujeto de alguna forma se va alejando de la experiencia de disponerse a tener encuentro sexual con la pareja o también en prácticas masturbatorias más autoeróticas, ¿no? Entonces, no hay que confundir aquí que de repente todos de repente no tenemos ganas, pero que aparecen momentos circunstanciales, alta demanda de estrés, ¿no? Alguna patología a la base, alguna conmovilidad, cansancio, periodo de crianza, si vives con hijos, en general estás criando, eh, aglutinamiento, hacinamiento, ¿no? Desde ahí entonces se puede entender faltas de deseo. No obstante, esto se instala en la persona, pero parece una variable que no es menor, y que ahí da cuenta de una especie como de indicador clínico, ¿no? Que es la preocupación. La persona comienza a preocuparse por no sentir deseo, ¿no? Entonces, de alguna forma, aparece como anedónico, de alguna forma, pero comienza a preocuparse. Esta preocupación entonces comienza a situarla y comienza a pensar, ¿tengo erección matinal, que es propia de la fisiología masculina? No, o la tengo poca. Comienza entonces a ver una especie de check que se va instalando como un pensamiento rumiativo y un tanto perturbador asociado a este deseo sexual hipoactivo. Lo que hace entonces que comienza a haber también otra secuencia aquí, ¿no? Cuando la pareja sexual, compañera sexual, de alguna forma comienza a buscarle al sujeto, ¿no? A la persona, comienzan a haber áreas como formas Extendimos años con tu tarjeta. Aprovecha tu super avance con hasta 45% de descuento en la tasa de Y él interés. tiene el micrófono abierto. ahí, había un micrófono abierto. Bien, continúa entonces. Entonces, este deseo sexual hipoactivo se instala como una recurrencia frecuente y cuando la pareja afectiva no está buscando, en este caso, por supuesto que el sujeto evita constantemente. La ansiedad entonces se incrementa en este proceso de no desear. Y en este no deseo entonces también aparece una constante sensación de complicación. La ansiedad entonces se comienza a tornar bastante más fóbica, ¿no? Y desde ahí también esta fobia comienza a incrementar el proceso de evitación y comienza también a aumentar la tiranía, ¿no? La tiranía puesta en el deber. ¿Este deber cuál sería? El deber sexual. Tener que tener sexo aun cuando yo no quiero y no sé cómo afrontar esta situación. Por otro lado también tenemos casos asociados al deseo sexual hiperactivo. Se siente deseo sexual, ganas, casi todo el tiempo, casi todo el día, en cualquier momento, no importa lo que se está haciendo. Aquí hay un acto bastante más impulsivo, ¿no? Hay una demanda perentoria. Entonces, la práctica masturbatoria aparece muy recurrente, 4 o 5 veces al día, por ejemplo, donde el sujeto de alguna forma no logra comprender por qué está tan ganoso, ¿sí? Entonces comienza a haber una necesidad absoluta de dejar lo que se está haciendo por satisfacer este deseo, que es puntualmente orgasmar, eyaculación. Aparece una sensación subjetiva intensa de no poder controlar o postergar la necesidad inmediata de satisfacer su deseo sexual, ¿no? Entonces, en esta no reciprocidad que siempre va a haber en pareja, el sujeto sexual con este deseo sexual hiperactivo busca constantemente tener sexo con su compañero sexual, pero cuando no hay, genera situaciones, complicaciones, pero también algunas, algunas situaciones asociadas al exceso de masturbación con irritaciones, ¿no? Que de alguna forma también van complejizando la experiencia del goce hacia el orgasmo. O no puede tener su conducta a pesar de las consecuencias nocivas en su trabajo, personal o con su pareja, ¿no? Hay algunos casos donde efectivamente las personas dejan de estar en reuniones, ¿no? El nivel de impulsividad y de no control es tan alto que dejan de hacer cosas de su cotidianidad por estimular y satisfacer este deseo perentorio, absoluto, que es un mandato que de alguna forma se instala como algo que es obligatorio. O sea, no hay mediación en este proceso. Y puede parecer como, de alguna forma, bastante inadecuado, pero este pensamiento tiránico de satisfacción del deseo desde la perspectiva cognitiva, por supuesto que comanda, gobierna y deja al sujeto alejado de todo para mantener esta respuesta asociada al deseo y la satisfacción de esto. Entonces, en la fase del deseo tenemos dos, ¿no? Deseo sexual hipoactivo, hiperactivo.
En algunos casos, colegas, puede que exista que el deseo sexual hiperactivo se entiende desde una demanda, ¿no? Una demanda cuando hay mucho estrés, algunos hombres reportan que se sienten más ganosos, ¿no? En general. El cortisol, ¿no? También genera no solamente el mantenimiento del estrés, sino que también genera esta sensación de tener que botar energía adrenalínica, la que está asociada también a la descarga orgásmica, ¿no? Entonces, no siempre un trastorno de deseo sexual hiperactivo obedece a situaciones donde hay bastante estrés y algunos hombres en general reportan estar mucho más ganosos en general cuando hay alta demanda. Hay una especie de adrenalina también asociada aquí eh, que da cuenta de este proceso que no es menor, ¿no? Y que se entiende desde esta contextualización. Por eso la consulta, en general, uno tiene que contextualizar la recurrencia en el tiempo, la frecuencia, de qué forma estos pensamientos que se van instalando las personas son recurrentes, de qué forma el paciente la está viviendo. En la etapa de excitación, entonces, son aquellas en las que se presenta una dificultad, ya sea para sentirse excitado durante la actividad sexual o bien para lograr una erección, o ambas vivencias, ¿no? Entonces, de ahí, la difusión eréctil, algunos varones presentan problemas para lograr la erección, otros sí la logran, más es incompleta, ¿no? Otros sí la logran, pero la pierden antes de eyacular. Todas estas diversidades son problemas de la excitación masculina, ¿no? Entonces, de alguna forma, hay deseo, ¿sí? Deseo, fantasía, erotismo. La difusión eréctil, entonces, da cuenta de un nivel de erección que en algunos casos permite, en el caso de que haya penetración, la penetración o la masturbación, pero que en algún momento de la excitación este decae, ¿no? ¿Decae qué cosa? La turgencia, ¿no? La turgencia peniana, ¿no? De alguna forma, esto también genera bastantes sensaciones subjetivas en las personas, en los hombres, que de alguna forma se conflictúan, obvio, porque también la fantasía y la fisiología indica que mientras más turgente, mientras más vasocongestión e irrigación sanguínea, ¿no es cierto? Entonces la penetración va a ser más efectiva, cosa que sí lo es fisiológicamente. Pero también hay situaciones y casos donde las personas, los hombres podemos tener práctica penetrativa o masturbatoria con un pene que no está 100% erecto, ¿no? Entonces ahí también hay que hacer algunas clasificaciones y distinciones asociadas a esta disfunción eréctil. Mucha consulta, sin duda, en la terapia es esto, estoy penetrando, de repente el mejor momento como que se me baja, eh, y desde ahí se lo saco y se acaba la práctica. Cuando si tú mantienes el pene dentro de la vagina, el recto, el espacio en el cual estés penetrando, de alguna forma lo mantienes sin movimiento, el pene muchas veces por mantención y el espacio más el deseo, mantiene nuevamente la erección. Entonces, hay harto también que trabajo, por decir, como de desmitificación en cuanto a las prácticas sexuales asociadas solamente a un pene erecto, turgente y duro, ¿no? La fase del orgasmo también, que presenta ciertas taxonomías en los desajustes sexuales. La eyaculación precoz, ¿no? Que es la más frecuente, ¿no? Es sin duda la que el mayor motivo de consulta en masculinidades, ¿no? Que implica que el hombre no controla voluntariamente el momento en el que desea eyacular, ¿sí? La eyaculación entonces aparece rápidamente de una forma inevitable e inoportuna. Otro mandato social, mientras más dures, mejor es el sexo, ¿no? Otra idea racional asociada a la eyaculación. Mientras más tiempo estás penetrando, más goce hay, cosa que también es una fantasía, ¿no? La- las consultas frecuentes cuando hay eyaculación precoz es cuánto tiempo tengo que estar intra, ¿no? Lo que también es bastante relativo variable. Lo que sí ocurre fuertemente es que la eyaculación precoz obedece a un control involuntario. Entonces, en este control involuntario, en la respuesta sexual, la fisiología, por supuesto que el sujeto, ¿qué es lo que va a hacer? Constantemente buscar estrategias de afrontamiento para durar más. Entonces, se consume más sildenafil, más Cialis, otros medicamentos, ¿no? Harto consumo de psicofármaco asociado a la fantasía social, imaginaria. Internet muestra algunas como técnicas, procedimientos que son bastante absurdos incluso. Hay una página donde efectivamente cuando el tipo está teniendo sexo, para que no eyacule prontamente, se peñisca, ¿no? Mientras está teniendo sexo. Entonces se rasguña. Hay todo un acto bastante contraproducente y que también genera ciertas asociaciones en el proceso cognitivo cuando se está teniendo sexo. Es la consulta más habitual, la eyaculación precoz,
que es precoz, también es algo que se conversa con la persona y en base a su relación sexual, su experiencia en general. Y también aparece entonces la eyaculación retardada, ¿no? Vuelve una fantasía asociada a la masculinidad y el pene, ¿no? El sueño del pibe, mientras más duras, ¿no? Mejor, ¿no? Como horas de sexo, ¿no? Lo que antiguamente también se llamaba como priapismo, ¿no? La duración eterna, que también genera, por supuesto, dolor, enrojecimiento, incluso dispareunia, ¿no? Entonces, esta eyaculación retardada también se manifiesta de manera, por supuesto, contraria a la precoz. Consiste que el hombre no puede o le resulta sumamente difícil para eyacular a pesar de estar excitado, ¿sí? Entonces, viene otra complejidad acá. Estoy ganoso, hay erección, hay turgencia, hay vasocongestión, lo estoy pasando chancho, pero no logro eyacular. De alguna otra forma, la persona está constantemente en meseta, ¿no? Deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución. Estoy constantemente en meseta y siento que voy a terminar, siento que viene el acto orgásmico, ¿no? La petite mort, dirían los franceses, pero no puedo. Y en ese no poder entonces aparecen aspectos evaluativos emotivos asociados a este no poder acabar o terminar. Desde ahí entonces, esto, colegas, que vuelvo a decir, esto no es una vez, ¿no? Muchos de nosotros en nuestra experiencia sexual no siempre tenemos orgasmo y de repente lo pasamos bien, pero no acabamos. Y acabar tampoco significa que el orgasmo no significa necesariamente que hubo una mala práctica sexual, ¿no? Está asociada, sin duda, y es placentera, pero no siempre. Orgasmar, no orgasmar, implica que lo pasamos mal en nuestro encuentro sexual. No olvidemos que aquí un poco la recurrencia en términos clínicos para indicar un desajuste, una disfunción, da cuenta de por lo menos 3 a 6 meses con cierta recurrencia y con actividades y acciones cognitivas y comportamentales que hacen que el sujeto se aleje de la experiencia sexual. Comienza a haber entonces una evitación no menor en todo este proceso. También dentro de la fase de excitación, ¿no? Perdón, del orgasmo, eh, aparece la insensibilidad orgásmica, ¿no? Esta disfunción se manifiesta de manera contraria a la eyaculación precoz, ¿sí? Cuando un hombre presenta esta disfunción, su cuerpo tiene la respuesta al orgasmo, es decir, sí eyacula, pero no experimenta las sensaciones placenteras del orgasmo como si estuviese desconectado de sus sensaciones. Aquí entonces aparece esta insensibilidad como que el sujeto de verdad eyacula, orgasma, pero el registro cognitivo y afectivo de esta sensación, ¿no? No aparece. Entonces, ha ocurrido que entonces el sujeto experimenta, pero no se da cuenta que eyaculó. Entonces, de alguna forma, hay una disociación que no tiene ninguna correlación fisiológica, ¿no? Y que sin duda está asociado a lo psicológico. La evitación sexual fóbica se instala entonces fuertemente donde el varón sufre un intenso malestar, temor, angustia, sensación de dificultad para respirar y otros síntomas. Es muy aversivo en general cuando se acerca la posibilidad de tener un encuentro erótico, incluso a pesar de ser y llamar a su pareja sexual, ¿no? Entonces comienza a haber una serie de procesos defensivos, bien evitativos, con alto grado de evitación, ¿no? De la posible encuentro sexual. Incluso la posibilidad de fantasear o sentirse buscado se torna una constante amenaza. Entonces, en este sentido, colegas, la idea es pensar de qué forma el proceso afectivo, cognitivo y comportamental se instalan como una dinámica de recurrencia que se transforma en una especie como de fobia absoluta, ¿no? Ante la idea de la sexualidad coital y más allá también. Entonces, esta respuesta incontrolable hace que el hombre evite toda su situación de índole sexual, ¿no? Y aquí los psicofármacos de alguna forma dan buenos resultados en algún sentido, pero aun cuando da buen resultado en cuanto al manejo, baja un poco la ansiedad, la expectativa de pánico, ¿no? La sensación de pánico. eh, la dinámica psicológica asociada a todo esto toma por lo menos un par de sesiones, diría yo, sesiones de 3, 4 meses, cuando esta evitación sexual fóbica aparece fuertemente frecuente. Entonces, de alguna forma, podemos ver que tenemos desajustes, disfunciones en la fase del deseo, ¿no? En la fase de excitación, en la fase del orgasmo, ¿sí? No obstante, también, un clínico que trabaja en tratamiento sexual, tenemos que comprender que hay otras situaciones que también están asociadas a la posible respuesta sexual, ¿no? Entonces también aparece la condición del peironé, ¿no? Que es el pene doblado, ¿sí? La enfermedad de Peyronie en general, colegas, es ocasionada por lesiones repetidas en el pene, ¿no? Generalmente durante la actividad sexual o la actividad física.
de alguna otra forma, los penes, ya sabemos, todos tienen distintos tamaños y formas, y el hecho de tener una erección curva no es un motivo de preocupación. En la enfermedad de Peyronie, la curvatura es significativa y puede representarse con dolor o interferir en el desempeño sexual. Como lo muestra en la imagen, hay una especie como de costra que se va instalando, ya sea por algún tipo de lesión dentro del cuerpo cavernoso, ¿no? Por alguna actividad sexual o física que aparece de un día para otro, ¿no? Pero que de alguna forma viene generándose sin conocimiento o sin avisos previos. Eh, en general, no es una condición que dificulte mayormente el acto coital, ¿no? La penetración, pero sí genera bastante ansiedad en los pacientes, en las personas, ¿no? Efectivamente es como que siempre me erecté así y de repente tengo esto, ¿no? Entonces de ahí efectivamente hay que evaluar, hay que derivar ahí en ese caso cuando consultan al urólogo, el urólogo hace los exámenes que corresponden y de ahí entonces se comienza a entender y abordar el proceso. Cuando el Peyronie es muy extremo, efectivamente puede aparecer esta curvatura hacia arriba, lo que de alguna forma en algunos casos genera dolor. No en todo genera dolor, pero efectivamente aparece esta sensación, ¿no? De que el pene no tiene la erección, ¿no? Habitual. Esto implica también un trabajo en sesiones en cuanto a la postura para comenzar a penetrar, ¿no? Independiente si es una pareja sexual del mismo sexo o sexo opuesto, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto es una condición, es incómoda, pero no es sinónimo de limitaciones para la práctica sexual, pero sí implica un ejercicio de acompañamiento un tiempo para que el sujeto logre entenderse con esta condición. Los medicamentos de cirugía son recomendables si los síntomas persisten o empeoran en cuanto al dolor, ¿sí? Por lo general, la urología, en este sentido, lo que recomienda es, hay medicamentos, ¿no? Uso de vitamina E frecuentemente, por lo menos un mes, algunos también medicamentos que de alguna forma reducen la ansiedad un tiempo, pero si eso no ocurre y se mantiene la condición, ¿no? Sin dolor, y la pareja sexual de este consultante no tiene dificultades con esto, no se complica, la verdad es que es parte de una condición. Pero vuelvo a decir, inicialmente es como que te parece algo raro, ¿no? De repente, aquí un cototo, no sé, otra cosa, y que en el pen también, con toda esta fantasía, vuelvo a decir, esta grandilocuencia asociada al falo, que por supuesto deja de ser como era. Desde ahí entonces también hay todo un proceso de desmitificación, organización, ajuste, diría yo, que permite también un poco que esto no aparezca como algo tan terrible. Cuando hay dolor, por supuesto que es necesaria esta cirugía. Y en algunos casos la verdad es que no se recomienda, porque cuando hay cirugía, la probabilidad de alguna dificultad sexual posterior, de, eyaculación precoz, son bastante altas. Entonces, de ahí es que los urólogos en general no recomiendan, siempre y cuando haya dolor o una curvatura tan intensa que no permite el acto de la penetración, incluso la masturbación. Otra condición que ocurre en algunos casos, ¿no? Es la eyaculación entendida como retrógrada o eyaculación fantasma, eyaculación seca, ¿no? Esta eyaculación ocurre cuando el semen ingresa a la vejiga, ¿no? En lugar de salir al exterior, a través del pene durante el orgasmo, ¿no? Entonces, de alguna forma, el recorrido normal del semen, ¿no? Escrotos, va por acá y sale por el pene, ¿no? Por el orificio. Aquí entonces, eh, la activación seminal, entonces efectivamente lo que hace es que se va hacia la vejiga, ¿no? Y entonces cuando el sujeto siente que eyacula, pero muy poco, ¿no? Por eso se llama retrógrado fantasma o seca, ¿no? Muy poco. Y posteriormente cuando va al baño a orinar, efectivamente orina con sangre, o orina con un color bastante seco, medio café. Eh, no sé, un color café en realidad. Y es ahí entonces hay preocupación. Entonces, aunque se llega al clímax, hay orgasmo, hay percepción de orgasmo, es posible que la cantidad que se eyacula sea muy poca o que no haya semen, ¿no? Por eso les comentaba que a esto se le conoce como orgasmo seco. La eyaculación retrógrada no es perjudicial, colegas, ¿no? Pero puede causar esterilidad masculina en algunos casos. El tratamiento en general para este tipo de eyaculación es necesario solamente para restaurar la fecundidad inicialmente, y la eyaculación retrógrada se ha visto fuertemente asociada a operación eh, de próstata, ¿no? Cuando hay cáncer de próstata diagnosticado en nosotros, efectivamente, una de las condicionantes que puede ocurrir, no en todos los casos, pero hay
Una relación un poco directa, que pueda existir eyaculación retrógrada, ¿no? Lo que genera también mucha ansiedad, mucha inseguridad y también incertidumbre, porque de alguna forma siento que orgasmé, pero cuando de alguna forma saco el pene y me quiero limpiar, supuestamente no hay nada, ¿no? Entonces, la experiencia es bien, bien intensa en general asociada a este tipo de eyaculaciones. Hay una relación directa, vuelvo a decir, no prevalencia como cada persona que tiene esto es operada de un cáncer de próstata tiene esto, no es la relación tan directa, pero aparece con una consecuencia muy posible de que ocurra. Entonces, esta eyaculación retrógrada, vuelvo a decir, no afecta la capacidad de tener una erección o un orgasmo, pero cuando existe, cuando llegas al clímax en general, el semen entra en la vejiga en lugar de salir del pene. Y estos son orgasmos en los cuales se eyacula muy poco o nada de semen fuera del pene, ¿no? El orgasmo seco, la orina turbia después del orgasmo porque contienen el semen, sin duda, entonces aparece esta también posibilidad de infertilidad masculina, ¿no? Esta incapacidad de embarazo, ¿no? En el caso de pareja del mismo sexo o una mujer en general. Eh, y es ahí entonces también es una condición que de alguna forma van haciendo cada vez más evidentes y se van haciendo más presentes en consultas, sobre todo en personas que han sido operadas, en este caso de cáncer de próstata y que ha salido bien, pero con esta consecuencia. Lo que también, colegas, genera ciertas dificultades en la relación de pareja, si es que la persona está en pareja, ¿no? Porque comienza a ocultar, de alguna otra forma, por eso también otro mandato de la masculinidad, ¿no? Lo que no se sabe mucho, mejor se averigua por otro lado y no se conversa tanto. Entonces, de alguna forma, cuando de alguna forma tengo deseo, ¿no? Mi pareja sexual me busca y de repente yo me empiezo a alejar, la pareja sexual va a hacer sus interpretaciones. Entonces, en esa interpretación asociada al sexo, que de alguna forma eh, no es tan cómoda hablar siempre, comienzan a haber otras repercusiones en la dinámica de la pareja. Y eso entonces da cuenta de una recurrencia, van ocurriendo más cosas, comienzan a haber entonces cosas no dichas dentro de la pareja, asociadas a la cama, asociadas a la sexualidad, y comienzan a haber perturbaciones, ¿no? No menores en la dinámica relacional. La prostatitis también, que es una condición, situación que nos puede ocurrir, ¿no? Que es una inflamación de la glándula del tamaño de la nuez, ¿no? Que es la próstata, y que produce el líquido seminal, ¿no? Entonces aquí tenemos dos imágenes de una próstata bien adecuada y cuando está inflamada, ¿no? Las causas de la prostatitis son las infecciones, usualmente, ¿no? Las lesiones o los trastornos del sistema inmunológico, ¿sí? Estos síntomas incluyen dificultad para orinar, dolor en la ingle, la zona pélvica, los genitales y en ocasiones síntomas pseudogripales, ¿no? La prostatitis suele mejorar, en general, colega, sin necesidad de tratamientos. Son, de repente incluso uno puede esto, dificultad para orinar, o puede que tengas un poco de sangre, ¿no? Incluso cuando de repente tienes práctica sexual, masturbatoria o con otra persona, puede que haya un chorro, en el líquido seminal aparezca un poco de sangre, ¿no? No es de alarma, si tú de alguna forma el día siguiente o un par de días después no aparece. Es la recurrencia, la frecuencia y el dolor que van dando indicaciones. Por eso los síntomas asociados para comprenderla mejor están asociados como dolor en la ingle, la zona pélvica y de repente un poco de sangre en la primer chorro de orina o en la expulsión del semen si tuviste sexo. La prostatitis suele mejorar como la sociedad sin necesidad de tratamiento, pero si es provocada por una infección bacteriana, por supuesto que se tienen que usar antibióticos. Señalo la prostatitis porque muchas de las consultas asociadas a esta condición, ¿no? Es que el imaginario popular, diría yo, es que los hombres que tienen prostatitis y que se definen heterosexuales, de alguna forma la tienen porque en algún momento tuvieron sexo anal con otro hombre, ¿no? Entonces, las parejas afectivas de estas personas, usualmente mujeres, consultan porque en la fantasía está que la prostatitis ocurre en los hombres heterosexuales cuando tuvieron sexo anal con otro hombre, ¿no? Entonces, muchos de los mitos asociados a la práctica sexual y al ano, la práctica sexual en la masculinidad, también es parte importante del trabajo en terapia sexual masculina. Entonces, de ahí, un poco teniendo claro cuáles son las taxonomías asociadas a las disfunciones sexuales y algunas condiciones propias de nosotros, que son las que más se consultan, ¿ah? Tenemos algunas estructuras básicas desde la perspectiva cognitivo-conductual para el abordaje en terapia sexual, ¿no? Por supuesto, evaluación y diagnóstico de la disfunción, la recurrencia, la frecuencia, el padecimiento psicológico, cognitivo, la perspectiva conductual aquí me ayuda mucho a mí para entender la estrategia de afrontamiento para evitar, ¿no? O la estrategia de afrontamiento para intentar tener sexo.
Facilitar también la adquisición de una adecuada formación e información en sexualidad. Vuelvo a decir, el sexo está en todas partes, menos la sexualidad. Entonces, de alguna forma, creo que lo sé todo porque manejo lo básico. O sea, tengo todo el manual, pero me leí una parte, la introducción, con suerte el índice. Trabajo sobre los objetivos más estrictamente sexuales. ¿Qué vamos a hacer cuando ya diagnostiqué una disfunción sexual? Y si es importante no incorporar de repente a la pareja. En algunos casos sí es necesario, por lo menos en mi experiencia sí, por lo menos en 2 o 3 ocasiones, y en algunos casos menos. Implementación también de los resultados y prevención de recaídas, ¿no? Que son esto, las más como problemáticas y las que generan más padecimiento cuando se siente que se ha estado bien y de repente hay una especie de recaída, que no es recaída en sí, es parte del funcionamiento. No olvidemos que de alguna forma eh, hay un funcionamiento asociado a la respuesta sexual. Una vez que estamos en mejor condición, sentimos que estamos listos, ¿no? Listos para seguir funcionando. Pero puede que haya un funcionamiento que se vuelva, y es parte de un proceso de recaída que los pacientes en general lo viven muy intensamente. Y aun cuando suene perogrullo, el componente de educación sexual es parte de todas las sesiones. Siempre hay un aspecto que es importante de desmitificar, reforzar y también un poco conversar. Y también entonces tenemos etapas, ¿no? Una etapa de focalización sensorial, una preparación de ambiente y condiciones sexualmente placenteras, que en tiempos pandémicos se hace mucho más complejo. Si tienes hijos, hijas en general, o tienes un espacio pequeño, o compartes la habitación con alguno de tus hijos por pandemia, la verdad es que los manuales dicen un ambiente óptimo, casi velas y, no sé, incienso, cosa que es imposible en la habitualidad, ¿no? Entrenamiento de comunicación, ¿qué me va pasando a mí, no? En la terapia, cuando cuento lo que me va pasando, pero también cuando estoy aproximándome sexualmente con mi pareja. Y también entrenamiento en nuevas conductas sexuales. Y aquí no se trata de irse para el otro extremo en cuanto a buscar nuevas técnicas, sino que dentro de lo que yo considero como mi sistema de valores sexuales, en cuanto a prácticas sexuales, ¿qué otras opciones yo también estoy dispuesto un poco a realizar, ¿no? Que si soy un hombre heterosexual, tengo una mujer, ¿no? Que ella esté sentada sobre mí, por ejemplo. O también de repente penetrar de lado, ¿sí? Más allá de la práctica tradicional, que uno pueda visualizar otras prácticas asociadas a mi sistema de valor sexual como sujeto, pero también con mi pareja, puedo entonces ampliar en este repertorio. En cuanto al tratamiento, si bien es estándar en general, eh, se utilizan más algunos que otros, algunas fases en cuanto a eh, el diagnóstico. Entonces tenemos educación sexual, por supuesto, ¿no? Identificar los desconocimientos y equívocos específicos, que hay mucho en general, mejorar conocimiento en cuanto a la sexualidad, mitos y creencias, y tener mucha cautela con que lo saben todo, ¿no? Los hombres somos socializados en la lógica general de una autosuficiencia en conocimiento, ¿no? Entonces, con un poco sé mucho, y sobre todo en lo sexual, ¿no? Entonces, si siempre funcionó bien y ahora me pasó esto, igual lo sé todo, no me cuentes esto, ya lo sé. Eso aparece bastante frecuentemente, yo te diría, las 2 o 3 primeras sesiones, hasta que efectivamente yo en este caso como terapeuta te voy dando cuenta, pero aquí tú pensaste esto, pero te das cuenta que esto no es así. Desde ahí entonces, no es una confrontación, pero sí es una educación, yo diría como sutil, que se le va mostrando también al paciente. Porque la masculinidad también, no digo que todos los hombres, ¿no? Aparece un poco resistente, porque, vuelvo a decir, el mandato social universal es que el sexo es sexo, y que tiene que funcionar, y que de alguna forma es la única fuente de placer, ¿no? Fisiológica. Entonces, desde ahí también se arrumban muchas cosas cuando este espacio genital, ¿no? No funciona, y que también es cerebral. Entonces, uno va intercambiando fases, ¿no? Si bien los manuales aparecen como muy establecidas, fase 1, 2, 3, 4 y 5, la experiencia clínica dice que esto se va mezclando constantemente. Entonces aparece una focalización sensorial, puesta como primer foco, ¿no? Lo sensorial, porque hay mucha claridad respecto de lo que siento en términos del pene, pero no sé siempre si un beso en la oreja, un beso en el cuello también me estimula, y cuánto me excita, ¿no? Eh, mm, que me toque las tetillas, por ejemplo, que me diga una palabra un poco burda, pero que me erotice, ¿no? También da cuenta de la sensorialidad, que implica lo corporal, pero también un registro cognitivo fantasioso importante. Los objetivos aquí son aumentar y dar cuenta de un mayor placer sensual, ¿no? La sensualidad distinta de lo genital.
es un acto sensitivo en general, donde no hay excitación genital, no tocar en ese momento la parte genital, ¿no? Sino que dar cuenta de que el cuerpo entero son un montón de espacios de placer. Disminuir también la presión de rendimiento, yo les comentaba al comienzo, esto está siempre presente, la ansiedad de rendimiento, aumento de las sensaciones corporales, aumento de la proximidad y confianza en el sujeto, ¿no? Favorecer la iniciativa y contacto de la confianza. Y es ahí entonces, eh, por ejemplo, la sensorialidad es importante para que el sujeto también comprenda que otras partes de su cuerpo, aparte de el pene en este caso, le generan placer. ¿Cuáles son las dificultades que vemos en esta fase? La actividad induce falta de espontaneidad, ¿no? Es como que la pareja, si están en pareja, se tocan, así como autómatas. Bueno, ya. Y aparece como una cosa bien como torpe, ¿no? A medida que van avanzando en esto, la verdad es que hay un poco más de juego y se sueltan un poco más también. Una dificultad es que hay falta de tiempo y motivación, que es lo que yo he percibido cuando he indicado esta actividad, ¿no? De repente ocurre que cuando tú dices no sexo, y si este proceso, por supuesto que algo ocurre, ¿no? En esta pareja que sí tienen sexo, ¿no? Y hay coito, y lo pasan bien. Entonces, como, estamos listos, sigamos la fase siguiente. Y de alguna forma se pierde el ritmo, porque vuelve a situarse el proceso en el pene. Y de alguna forma cumplo con la demanda que me tenía acongojado. Pero desde ahí, en 2 semanas más, es muy probable que esto vuelva a ocurrir, ¿no? No que no haya coito, ¿sí? Y que lo pasen mal el sujeto nuevamente. Algo muy percibido en mi experiencia es que la actividad provoca mucha ansiedad, aburrimiento, falta de concentración o excesiva excitación, ¿no? Y eso también efectivamente complejiza un poco las etapas del tratamiento. En esta fase siempre se prohíbe el coito, pero el que más ocurre, ¿no? Entonces como que es un verano San Juan, ¿no? Para los pacientes. Y ahí entonces nuevamente se explica el porqué de esta pseudo prohibición. A medida que se va avanzando y se va avanzando adecuadamente en las etapas que se van mezclando, lo que se entiende como focalización sexual, ¿no? Se aumenta el placer sensual, aumento de la excitación genital, no se pretende el orgasmo, ¿no? Hay caricia en todo el cuerpo, ¿no? En general, se restringe el coito todavía, seguimos manteniendo la focalización en la posibilidad de tener un encuentro sexual. Se aumenta el diálogo erótico, ¿no? Comienza entonces la persona a contar en un otro cuando se está estimulando. ¿Qué le pasa? ¿Qué dificultades he percibido? Aparición de ansiedad nuevamente, molestias o dolor, ¿sí? Eh, Temor o rechazo a tocar los genitales. ¿Y si no funciona? ¿Y si no hay erección? ¿Y si no se para? Perdón lo concreto de las palabras, pero de alguna forma dan cuenta de los registros auditivos, ¿no? Que me están contando los pacientes. Los ejercicios provocan excesiva excitación también, ¿no? Y de repente se tiene coito, nuevamente, ¿no? Entonces, es tan incontrolable el placer y de alguna forma hay tanto nivel de excitación y deseo que el coito parece como inviable. O sea, no se puede no tener. Floración es el coito. Se reduce la ansiedad entonces por el paciente, acercamiento de sesión del pene u otro objeto en base al tipo de pareja, ¿no? Mantener el nivel de excitación logrado, pero también aquí la progresión implica entonces acercamiento roce de genitales sin penetración, ¿no? Hay una aproximación al momento, ¿no? Entonces hay una inserción parcial del pene sin movimiento, ¿no? Y esto también opera en cuanto al diagnóstico, que yo hice de qué tipo de disfunción había. Mantenimiento de la inserción y sin pérdida de excitación y sin movimientos, quieto, ¿no? Dificultades, ¿no? Los varones indican una inmediata pérdida de erección o sensación perentoria de eyaculación, ¿no? Y también si es con una pareja heterosexual, en general, ella también puede presentar vaginismo, ¿no? Esta contracción involuntaria del primer tercio de la vagina, ¿no? Y que también genera entonces una sensación en él, en ella. Entonces, la perspectiva, la experiencia de fracaso vuelve prontamente. Esto es una fase crítica, en general, colegas, en este tratamiento, donde la atención y las evaluaciones son sesión a sesión, ¿no? Hay que tener mucha atención y control de los sentimientos de fracaso, lo que yo les contaba inicialmente. Conviene que cada encuentro sexual termine con un orgasmo no coital, ¿no? Aquí ya se promueve, entonces se permite el orgasmo particular, ¿no? Cada uno. Si la pareja de alguna forma ha logrado 4 o 5 veces sucesivas la mantención de la penetración, se evalúa alta posibilidad de pasar a la fase siguiente, que es la fase de coito completo, ¿no?
Los objetivos aquí son aumentar el nivel de excitación, logrando las fases anteriores, obtener excitación elevada, indicativa de orgasmo inminente, penetración también inicialmente sin movimientos, inicio de movimientos muy leves, progresión hacia a movimientos más rápidos y vigorosos también, ¿no? Interrumpir la actividad si aparece ansiedad extrema, irritación o dolor, ¿no? Esa indicación se da, y en general se da, pero aparece como espontánea cuando ocurre. Pareja heterosexual se proponen otras técnicas, inicialmente ella sobre él, en pareja del mismo sexo puesta en hombres, penetración de lado inicialmente, en parejas diversas, en base al objeto y presencia o presencia de pene, ¿no? No todas las prácticas sexuales incluyen pene, ¿no? Entonces de ahí también el clínico, y aquí nuevamente la perspectiva de género y el análisis desde el género, permite comprender que no siempre el falo es el que comanda la relación, de hecho no lo es, pero de alguna forma toda la sexología y las disfunciones sexuales están puestas en relación a un pene y una vagina, y no siempre es así. ¿Qué dificultades se ha encontrado acá? Pueden aparecer entonces reacciones específicas, ¿no? Como leve pérdida, control eyaculatorio, aumento de contracción perivaginal, en los casos de cuando hay vaginismo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer acá? Usualmente, atender las fluctuaciones de la excitación, cada encuentro intentar terminar con orgasmo, intra o extra. Cuando la pareja más o menos ha obtenido, colegas, coito satisfactorio en 5 o 6 ocasiones sucesivas, que no son todos los días, sino que son dentro de 15 días, no sé, 2 semanas, después la semana siguiente 3, no sé, se puede valorar entonces el cierre de proceso y se pasa a programas específicos, ¿no? Como el qué hacer en caso de. Y es ahí entonces también la clínica cognitiva ofrece, diría yo, bastante esto como posibilidades de procedimiento, pero de alguna forma el manejo de estas técnicas son para cada paciente, para cada relación afectiva, bastante distinta. Aun cuando dan funcionamiento, no siempre es el esperado, ¿no? Y es ahí también un proceso no menor para nosotros los terapeutas no frustrarnos. Yo tengo también otras técnicas asociadas más allá de las cognitivas que me permiten un poco implementar algunos procesos de mejora en estas dilemáticas. Entonces, ¿por qué es importante esta perspectiva de género en tratamientos psicológicos? Porque en general las personas no cuestionamos mucho nuestras creencias y en ocasiones estas juegan un papel importante, ¿no? En este origen y mantenimiento de las dificultades puestas en lo sexual. Porque el análisis de género entonces busca conocer cómo distintos factores socioculturales y subjetivos de ser hombre o mujer u otras identidades repercuten de manera diferencial en los procesos de salud física, psicológica y social. Una perspectiva de género en psicología y tratamientos psicológicos supone tener en cuenta a lo largo de todo el proceso del tratamiento las condiciones diferenciales, ¿no? Que afectan a hombres y mujeres, tanto a nivel social como cultural, producto de los roles de género masculino y femeninos, puesta fuertemente aquí en la terapia sexual masculina. Y porque la perspectiva de género es un modelo de análisis, colega, que es complementario, fundamental para comprender el comportamiento humano, que permite ver dificultades que de otra manera pasan desapercibidas y que yo observo constantemente en esta consulta de hombres, en situaciones problemáticas asociadas a la fisiología masculina, que involucran fuertemente la sexualidad, la evaluación del pene, la evaluación de mi performance sexual, la evaluación de mi valoración y mi valía asociada a mi práctica sexual, que de alguna forma es tan atentatoria que irrumpe en algunos casos en casi todas las dimensiones de la vida de estos sujetos. Hay tal nivel de repente de obsesión con esta falta de performance sexual que he tenido pacientes que se tocan constantemente para ver si están erectos, si hay erección matinal, en qué momento. Hay un check, ¿no? Que de alguna forma también da cuenta del nivel de perturbación y de cierta irracionalidad en algunos casos en estas consultas. Vuelvo a decir, las disfunciones sexuales en general generan padecimiento, incomodidad, incertidumbre, por supuesto, pero también es un muy buen espacio en términos generales para poder comprender de qué forma la masculinidad se observa cuando tenemos una incomodidad y padecimiento en el aspecto mucho más asociado a la sexualidad, al pene y a la performance, que está asociada también a la masculinidad. Y dependiente de la orientación, está asociada a la masculinidad como un acto que fragiliza, vulnera la experiencia del sujeto completo, pero también en relación. Eso un poco para poder dar un espacio de preguntas inicialmente, si es que hay por ahí, en cuanto a lo que he contado. Eso, colegas. Muchas gracias, Gonzalo. Entonces, como decía profesor
Gonzalo Soto, dejamos el espacio para preguntas, dudas, reflexiones. Comentarios también, sensaciones, no sé, funciona o no funciona, lo que sea, colega. ¿Yo? Hernando, Hola. adelante. Sí. Hola, buenos días. Nada, primero que todo agradecer el espacio. Encuentro que el tema de la sexualidad, por ejemplo, en la carrera no lo vi mucho. Igual encuentro que acá en Chile no hay como mucho espacio o mucha información de la sexualidad, y estos espacios son beneficiosos para comprender mejor cómo llevar una relación, en este caso. Así que, nada, me interesante el tema en cuanto a, como a los comportamientos o ideas que rondan en la cultura. Igual, por ejemplo, no sé, pues, como que en la publicidad y en las películas vende el sexo. Entonces, hay una visión de la sexualidad que yo creo que está como muy ligada y muy inserta en nuestra cultura chilena, ¿ya? Que es más bien como desde lo norteamericano. Yo encuentro que, por ejemplo, las películas o las fotos, la publicidad, proponen un espacio para pensar y desarrollar el sexo. Así que eso, gracias. Gracias, Fernando. Y un poco la perfección, lo perfecto que debe ser el sexo, ¿no? Que también es otro mandato imaginario. Y en ese mandato imaginario también, entonces, el sexo perfecto no existe. La práctica sexual perfecta no existe. Entonces, de ahí cuando ya no existe, y más encima pensar que tiene que ser perfecta, doble tribulación asociada a la consulta. Gracias, Arnaldo. Hola, profe. Ay, Perdón. Dale tú primero. ya, ¿Quién gracias. es? Valentina. ¿Se podrían vender la cámara por último para reconocer quién? Ay, que estoy en un lugar muy oscuro. No. Ya, mejor. Pero para la próxima. Creo que el próximo Ya. conoce. Ya, pero conoce muchas Valentinas, así que no sé. Profe, tenía dos preguntas. Una es si tiene algún libro o algún informe que hable más sobre el deseo. Sí. Ahí Eh, solo una primera respuesta, Valentina. La única actividad que tenemos en Chile, registro grande sobre comportamiento sexual de los chilenos, salió en el 2000. Desde ahí no vio nunca nada más. Hay algo sobre el deseo ahí, pero sí te puedo entregar información sobre el deseo psicológico, desde las perspectivas psicológicas, si te sirve. sí. ¿Cuál, como qué información, o sea, qué libro o algo que pueda buscar? Déjame tu correo en el chat y te lo envío. Ya, por favor. Y lo otro era que me llama mucho la atención que la sexología o la terapia en pareja en general trabaja mucho con la técnica cognitivo-conductual, y creo que también se utiliza la sistémica, pero quería saber por qué se utiliza mucho más esa técnica que otras, por ejemplo. La verdad es que así como una respuesta precisa no tengo, Valentina, pero yo creo que se usa más o aparece más asociada a la terapia sexual porque de alguna forma los primeros abordajes en sexualidad son cognitivos, ¿no? Los informes, reportes, registros desde, no sé, Kinsey, posteriormente Master Johnson, Lo Piccolo, están asociados a un abordaje más médico, ¿no? Y la perspectiva cognitivo-conductual de alguna forma tiene todo un desarrollo previo asociado a Watson, al aparejamiento de estímulos, ¿no es cierto? Que de alguna forma es un modelo americano que se instala bien pauteado, un poco que tiene el protocolo de salud, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay una primera aproximación. Yo la tomé porque a mí me hace sentido teóricamente, ¿no? Dentro de ese proceso teórico
también está asociado a la sexualidad, pero también lo sistémico lo aborda muy interesantemente. Diría que algunas terapias gestálticas también, que son de corte bastante más corporal, también incluyen bastante abordaje en estas dilemáticas, pero creo que puntualmente pasa por esta secuencia cognitiva conductual americana que es bien de manual, ¿no? Y que de alguna forma responde también, y hay harta evidencia empírica puesta en estas como resoluciones de resultados. Valentina. Y se puede trabajar con ambas, ¿verdad? O sea, con hacer una sumatoria de estas técnicas, ¿verdad? Por supuesto, no es excluyente, ¿ah? Yo utilizo varios conceptos de la perspectiva sistémica, el psicoanálisis también mucho, sobre todo la parte del deseo, ¿no? Perspectivas humanistas como trabajo, en general técnica rompehielo, en la pareja, y trabajo fuertemente, algo que la verdad aquí no está dicho, pero es un poco también naturalizar el hablar de sexo en la consulta, ¿no? Usar palabras no vulgares, pero sí palabras coloquiales, que a los pacientes les permiten un poco entender. En la fase del deseo yo pregunto, ¿qué te erotiza? ¿Qué te pone ganoso? Y de alguna forma también desprejuiciar, ¿no? Hay mucha dificultad comunicacional al inicio porque esto supuestamente se cuenta entre amigos copeteados, ¿no? Que también es otra parte de la masculinidad, ¿no? Las cosas así como de este tipo, las intimidades o las cosas que nos pueden ocurrir, ocurren arriba de la pelota, ¿no? No lúcido necesariamente. Entonces también desde ahí aparecen otras lógicas. Y entonces en el deseo yo trabajo harto un poco la espontaneidad y también trabajar un poco soltar esta idea de que el sexo solamente se habla en ciertos momentos y no en otros. Hay una... Muchas gracias. Valentina, gracias. Y Camila Fuentes, y después yo quería comentar algo sobre, aportar un poquito. Camila, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta está como orientada un poco hacia la duda que me genera un poco el tema del consumo que existe en los hombres sobre pornografía. Más que nada mi pregunta se dirige a si a lo mejor, porque igual esto como que condiciona mucho el actuar de los hombres, no me refiero a que no pasen las mujeres, sino que el consumo se ve más en los hombres que en las mujeres. Y si a lo mejor ha llegado a terapia una persona que tenga problemas en su rendimiento o algún otro problema asociado a eso por el consumo quizás excesivo de este material. Gracias, Camila. Muy buena pregunta. Yo diría que la mayor dificultad percibida en mi experiencia clínica, en algunos casos, no en todo, es que, claro, efectivamente la pornografía da cuenta de un tipo de pene, ¿no? Que tiene que ser grande, turgente, duradero, ¿no? Cuando ese sujeto, de alguna forma, condiciona su experiencia, ¿no? Y evalúa comparativamente que su pene no es tal cual. Por ejemplo, en algunos casos me ha tocado que hay una poca valoración del sujeto en sí mismo porque el pene no es tan grande como le hubiese gustado a él, ¿no? O hay todo un proceso de conflicto en establecer relaciones afectivas con mujeres si es un sujeto heterosexual por el tamaño del pene, ¿no? Entonces de ahí hay hay un distanciamiento de encuentros eróticos afectivos también por esta evaluación subjetiva. Y yo te diría que en mi experiencia me ha tocado 2 o 3 veces que de alguna forma consultan, no porque tienen un desajuste, una disfunción, es porque evalúan que el tamaño del pene de alguna forma no va a permitir dar goce a otras personas. Entonces, de ahí si hay una variable con la pornografía, puede que haya alguna, ¿no? Y también el consumo de pornografía es un mandato, un permiso social masculino, fuertemente, ¿no? Donde efectivamente al inicio de la pandemia, Camila, las tasas de consumo de pornografía en hombres se dispararon profundamente. También da cuenta de una especie de permiso que también da otra facilidad, ¿no? Que es masturbarte, erotizarte y eyacular. Gonzalo, hay una pregunta en el chat, lo que pasa es que yo no lo veo, y Javier, profesor Javier González me comenta que hay algo ahí, y hay una palabra también de Valentina, que esa sí la veo, Valentina del Pilar. Yo veo Pilar, Franco, ya. Valentín, y quizás después la respuesta la pregunta del chat, ¿no? Sí, ahí el chat, Javier me dice que hay una pregunta en el chat, que yo no lo veo desde esta forma en que me incorporé. Vale. Franco. Sí, buenas tardes. Gracias por la instancia también, de nuevo. Lo que me surgió una duda, porque creo que igual en temas de sexo y pareja, creo que es súper importante también como ver el acerto cultural que existe, sobre todo los prejuicios, porque esto
creo que se ve mucho en parejas que no necesariamente llevan poco tiempo, pero sí necesariamente no han profundizado tanto en la comunicación o ¿cómo decirlo? En un análisis de los roles mismos en la relación. Eh, por ejemplo, creo que se da mucho el prejuicio, por ejemplo, refiriendo también a lo que un compañero dijo el día de ayer, de, digamos, el prejuicio del machito. Digamos que está este prejuicio, o el prejuicio de la feminazi, por ejemplo. Digamos que uno de los integrantes tiene un prejuicio ¿cómo decirlo?, del género o el sexo de tal persona, por ejemplo. Está el prejuicio de lo masculino y las conductas masculinas y se igualan al machito, una conducta más violenta, más autoritaria. Entonces, digamos que si la pareja a la hora del sexo tiene conductas masculinas, como que se tiende a prejuiciar, como a equiparar con ese rol. Y lo mismo como con conductas más femeninas o qué sé yo, como que dicen, no sé. Siento que si esto se da mucho en el sexo, tengo esa impresión. Y creo que puede ser una fuente también de problemática. Que una de las partes de la relación identifique en el otro este prejuicio que tiene como en su mente, como que puede dar lugar a ciertos como conflictos o ciertos como dilemas, si es que no se median con el diálogo, creo. No sé Sí. cómo se aborda. Ahora mi pregunta es, dicho todo esto, mi pregunta es, ¿cómo se aborda esto en los dilemas también de pareja o de relaciones también, cómo se media estos prejuicios? Gracias, Franco. Yo te diría que lo que yo he observado, mis consultantes son personas de entre 28 a 70 años, ¿vale? Hombres, usualmente en relación. Muchos heterosexuales y también muchos que tienen otras orientaciones, no asociadas a la heterosexualidad, eh, que no solamente es homosexualidad, ¿no? Van otras perspectivas no binarias también. Y en ese sentido, efectivamente, yo te diría que todo el aporte de el avance feminista, teorías LGTBIQ+, han puesto en la palestra algunas situaciones que no han cambiado necesariamente la práctica sexual, pero sí sensaciones y significaciones, ¿no? Entonces, me ha tocado varias veces donde supuestamente el mandato tradicional masculino es que el hombre tiene que buscar, ¿no? Y el hombre siempre tiene ganas y ella tiene que de alguna forma estar dispuesta, solícita. Si bien eso en la cama no ha cambiado tanto, lo que se ha cambiado en algunos casos es de qué forma de repente ellos se dan permisos para no buscar, porque también quieren ser buscados. Eso de repente ha generado dilemáticas en sus parejas, mujeres, porque no la está buscando, o sea que siempre buscan en tú. ¿Por qué no? Entonces, en ese acto un poco de reciprocidad, hay ciertas confusiones que se instalan en las relaciones de pareja y que de repente conflictúan el acto sexual en sí. No estaba fallando el acto sexual. Lo que comienza a fallar entonces es de qué forma este sujeto, hombre, masculino, con estos deberes, ella también, y que lo vivieron muy tradicionalmente, se comienza a interpretar de una forma errada, ¿no? En ese sentido. Y también te diría que otra cosa percibida es un poco esta lógica de, hay todo un concepto erótico de que el hombre tiene que ser un poco bruto y burdo, ¿no? En el sexo, que supuestamente eso erotiza a otras personas, ¿no? No siempre es así, y en algunos casos también se ha visto que esta mantención de esta como búsqueda sexual, un poco desde cierto, como especie como de violencia, ha perturbado también porque hay mayor conciencia respecto a sus parejas sexuales que no siempre esto agrada, no siempre gusta un sexo un poco más furtivo o un poco como obligado, pseudo obligado. Y eso también ha sido puesto en la palestra gracias a todas estas concepciones y un poco de visibilizaciones en cuanto a eh, la perspectiva de género. No sé si respondo un poco ahí. Claro. Es que igual me sigue como causando como un conflicto, porque, claro, o sea, eh, me gustó la respuesta porque fue como en perspectiva histórica y también cultural, como contrastando. Pero aún me sigue haciendo ruido de cómo se debe actuar en terapia cuando el paciente o la persona que atiende tiene un prejuicio muy fuerte respecto a el otro entendido como el otro sexual. Por Mm. ejemplo, no sé, digamos, un prejuicio un poco más conservador, más tradicionalista, así como mi pareja no es lo suficientemente femenina y como que no se subordina como en el sexo, entonces no me gusta. Digamos que ese es un prejuicio. Como que no quiere admitir una revisión en ese prejuicio. ¿Cómo se actúa ahí? Interesante pregunta. Yo diría que ese tipo de sujetos no van a consultar en terapia sexual. Por Mm, un lado, ¿sí? claro, también.
por un lado te aseguro que muy poco. Y es de ahí Sí. también, y cuando ocurre, bueno, la fase como de desmitificación, ¿no? Que de verdad, de alguna forma, no es tan fácil, pero la verdad es que consultan poco. Ese tipo de sujetos tradicionales y un poco Ujú. rígidos, la verdad es que no llegan. Claro, es que yo lo decía como, digamos que la persona que está consultando no es este sujeto, sino el otro, la otra persona. Mm. Tiene más apertura ¿Terapeuta? quizá. ¿Mm? ¿El terapeuta dices tú? No, digamos, la pareja de este sujeto como tradicional que no quiere, como, que tiene ese prejuicio bien metido. La verdad es que no me ha tocado mucho, porque tampoco permite el sujeto tradicional que su pareja consulte, Mm, sobre todo en claro, temas sexuales. Quizás sí, sí, en temas asociados a depresión, quizás, y aparezca como algo sutil, pero no como una variable a considerar dentro de este motivo de consulta de la otra persona. claro. Esto va más allá de la terapia sexual, es un tema más social de Exactamente, violencia. exactamente. Mm, muchas gracias. De nada, Franco. Está Valentina, y aquí yo logro ver después de las preguntas del chat. Ujú. Sí, profe. Hola, Hola, Vale, ¿qué tal? ¿cómo estás? Tanto tiempo. Nos vimos ayer. Sí. Con respecto a eso que justo tocó el tema del rango etario y con respecto también a como a las desmitificaciones con respecto a la masculinidad, me causa mucho como intriga qué pasa en el rango etario que no va como nuestro rango etario. Así como he sabido que desde los 16 o 15, dependiendo como la persona, como que las hormonas ya empiezan a desbaratarse y todo el rato queréis tener sexo. Y es como lo normal, entre comillas. Pero ¿qué pasa con el mito, no sé? O sea, partiendo de que cuando eres chico te da vergüenza comprar un condón en la farmacia, que eso ya representa como la sexualidad en una sociedad. Eh, pero hay muchos otros mitos, no sé, pues, por ejemplo, el Viagra en los hombres menores de, no sé, 25, que tu masculinidad al final igual se ve como amenazada, por así decirlo, porque no estoy funcionando y requieres como una pastilla. Entonces, no sé si como desde su experiencia, ¿qué pasa con los rangos y como esa cuestión de como el yo lo sé todo, como hablo del principio, de que por lo menos a nuestra edad es como, aunque estamos explorando recién como el tema de la sexualidad, aún así tenemos como la presión de que tenemos la edad como de funcionar bien, por ejemplo. No es como que tengamos 60 años y que se venga como el cuerpo, así como lo físicamente como encima, sino que se supone, como por sociedad y cultura, que el sexo más activo está dentro de nuestro rango etario. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Como que esa es mi pregunta. Buena pregunta, Valentina, gracias por esta. La verdad es que, claro, vuelvo a decir, el sexo está en todas partes y supuestamente está puesto en algunas edades, más que en otras también, ¿no? Y con toda la carga afectiva y de rol que tiene eso. Yo diría que una situación que está siendo problemática, a mi juicio, que ahora en pandemia no se ha visto tanto, pero antes de pandemia sí estaba ocurriendo, es que, claro, hay un proceso hormonal que mantiene al sujeto en general, jóvenes en general, muy arriba de la pelota en cuanto a lo sexual, ¿no? Muy ganosos, ganosas siempre. Pero también hay toda una variable puesta en la sexualidad y el carrete, ¿no? Y en el carrete también hay harto consumo de alcohol. Y posteriormente, cuando ya estoy ganoso, ganosa, y finalmente, de alguna forma, no estoy rindiendo, el consumo de Cialis y Viagra en hombres para mantener excitación es súper amplio. Y entonces de ahí aparece toda una problemática puesta en que hombres jóvenes, usualmente, mayoritariamente, están consumiendo más Viagra a los 18, 19, 22 años, por ejemplo, porque piensan que van a poder tener sexo. Pero antes la cantidad de alcohol y otras drogas que se metieron, por supuesto que inhibe la respuesta sexual, ¿no? Entonces no va a haber deseo. Y eso mantiene entonces una lógica reiterativa y que ha sido interesante en cuanto a consultas a psiquiatras en juventudes, de no tener deseo. Lo pasan bien, lo pasan chancho, pero a la hora de intimar se asustan, porque había una recurrencia donde el Viagra tiene un efecto contrario, con toda la contraindicación que puede tener en hombres jóvenes. Entonces, de ahí, este mandato social, si tú lo mezclas con carrete, con la asociación del sexo puesto en noche, fiesta, juerga, ¿no es cierto?, conquista, el deseo de la conquista, súmale algún tipo de drogas consumidas, más alcohol y finalmente Viagra, cuando llega el momento de poder intimar, efectivamente, la respuesta casi nunca es favorable en este tipo de jóvenes, lo que también entonces contradice y de alguna forma, no,
enturbia esta idea de que la sexualidad o la práctica sexual en jóvenes, si bien puede ser mayor, frecuente y amplia, en algunos jóvenes también está asociada al alcohol fuertemente, lo que también esto desorganiza la experiencia perceptiva en sí. Gracias, profe. Quedó todo Vale. claro. Si te parece, yo te voy a responder. Aquí 2 preguntas acá, ¿las puedo responder juntas? Sí, sí. Aquí José pregunta desde su experiencia, ¿los hombres que le han consultado en terapia, lo hacen por iniciativa propia o porque su pareja se lo ha sugerido? Ahí, José, los dos, ¿no? Los dos aspectos. Dos y yo le sumaría otro. La evaluación percibida es propia de él, asociada a su pareja. También la pareja de repente lo ha condicionado, lo que lo hace mucho más complejo, ¿no? Porque la ansiedad de resolución de esto también complejiza la dinámica pareja. Desde ahí entonces yo invito a la pareja. Y también lo que contaba al comienzo, ¿no? Que muchos hombres me están consultando porque ven la posibilidad pronta de tener un encuentro afectivo sexual con alguien que les gusta. Y han evaluado que en el pasado han tenido dificultad orgásmica, eyaculatoria, por ejemplo. Entonces, desde ahí, en esta nueva experiencia, desean sentirse mejor con su corporalidad y su respuesta sexual. La Paula aquí dice, quisiera saber, en la fase coital se recomienda ciertas posiciones. Por ejemplo, como decía la posibilidad, en parejas heterosexuales se recomienda a la mujer sobre el hombre. Sí, Paula, más que nada porque cuando de repente hay cierta como dificultad en la mantención de la erección, ¿no? O eyaculación precoz, había un importante registro de que cuando es la práctica sexual tradicional, ¿no? Él sobre ella, en pareja heterosexual, efectivamente, la incorporación del pene, ¿no? En la vagina genera una sensación de placer tan grande cuando hay excitación que, de alguna manera, promueve la eyaculación pronta o de alguna forma promueve también la disminución de la excitación, ¿no? de la turgencia del pene, porque hay una ansiedad percibida. El estar así entonces, ella sobre él en ese momento, ¿qué es lo que permite? ¿No? Que de alguna forma el pene se va acomodando, ¿no? a la posición, ¿sí? Y desde ahí entonces no hay movimiento tan pronto, porque cuando se está así, hay por lo menos 3 movimientos, ¿no? La penetración, el acomodo y quedarse quieto. Y hay 3 movimientos que podrían mantener la eyaculación o hacer la eyaculación precoz. Acá entonces, si el pene es este, ¿no? Ella se sienta, si una mujer heterosexual, una pareja heterosexual, entonces hay una cantidad de movimientos menores percibidos, lo que en términos perceptivos, experienciales a nivel cerebral, hacen que el sujeto pueda controlar mejor el acto. A eso se refiere, por eso esa propuesta en esos casos, colega. Esas son las preguntas que están en el chat, Yue. Tú también querías comentar algo, colega. Sí, sí. Ya tendríamos que tener más tiempo para hablar de todo, pero respecto me parece que Valentina preguntó sobre las teorías, o sea, como las corrientes que trabajan. Yo quería hacer 2 comentarios, uno actual y uno histórico. El actual es que la psicoterapia que yo realizo, digamos, muchas veces, bueno, hago terapias individuales, pero cuando hay una disfunción, ¿no es cierto?, sexual secundaria, que sí sería los que tratamos nosotros, yo, a ver, yo creo que vuelvo a una vieja práctica que tenía Freud, ¿no? Que Freud dividía las neurosis en 2, las que tenían que ver con malas prácticas sexuales y las que tenían que ver con lo que podríamos llamar hoy día el deseo. Entonces decía que el psicoanálisis tenía que tratar esas, las del deseo, y las otras necesitaban salubridad, salud pública, una cosa así. En fin, sí. Entonces hay parejas que yo creo que la psicoterapia individual, psicoanalítica, les ayuda mucho a comenzar a fantasear, por ejemplo, pero también uno se encuentra con personas que tienen muy poca educación. Entonces yo creo que allí la psicoeducación si la persona la busca, porque es algo que uno puede otorgar al paciente en tratamiento, en terapia, pero hay cosas que tiene que buscar solo o sola. Entonces yo creo que allí, en mi experiencia, yo le sugerí a mis pacientes que vayan a terapias que son terapias, algunas entre experienciales y otras derechamente conductuales, porque efectivamente aquí el cuerpo participa de una manera fundamental, digamos, y la experiencia que tienen. Entonces ahí yo he tenido digamos, buenos resultados, como viendo pacientes y pidiéndoles que algún colega del ámbito como conductual pueda ayudarlos. Son terapias más breves,
tienen muchos ejercicios y tienen que estar los dos allí, y efectivamente ahí se da una muy buena respuesta. Ahora, respecto del deseo, evidentemente allí la fantasía, por ejemplo, cómo las mujeres, por lo menos voy a hablar desde ahora, desde este lugar, hemos vivido de nuestras madres, nuestras abuelas, todo eso aparece en lo inconsciente y eso aparece en la cama también. Entonces, yo creo que efectivamente, como dice Gonzalo, hay que usar, digamos, las miradas que te permitan como poder comprender más a cada paciente. Yo creo que cada paciente tal vez requiere énfasis distintos y todo. ¿M? Pero quería recordar esa anécdota porque siempre se ha acusado el psicoanálisis de pansexual de a los mitos, pero es interesante que él hizo esa distinción, ¿no? Entre algunas, porque claro, muy breve, él decía que algunas personas tenían que casarse para tener vida sexual libre, se casaban y seguían teniendo los mismos problemas. Entonces, todo eso sigue siendo parte de nuestra existencia, yo creo. Bueno, eso nomás para complementar. Sí. O sea, los mitos asociados al psicoanálisis, ¿no? Y la sexualidad, que no son tan reales. Qué bueno que lo comentas. Pero una cosa que tú dices, yo que es fundamental, ¿no? Que la educación sexual, o más que la educación, la desmitificación, ¿ah? Porque tampoco podemos, yo por lo menos, no tampoco me la sé toda, y los pacientes también tienen sus propios registros. El trabajo de la desmitificación es algo que está desde el inicio hasta el fin en la terapia sexual, que en mi lógica es bien conductual y también cognitiva, ¿no? Sin perder la emotividad asociada a cada momento. Ujú, ujú. Bueno, Javier, no sé si quieres comentar algo. A ver, no, felicitar a Gonzalo, digamos, comparto lo que decía eh, Arnaldo respecto a que en Reinaldo. general temáticas de sexualidad, e incluso refería a masculinidades o a disidencias sexuales, sexualidades no binarias, son elementos que todavía cuesta como ver cómo incorporarlas en el pregrado, ¿cierto? A veces aparecen en algunas asignaturas como de bases biológicas, elementos como por ahí, de esa línea, pero o en algunos elementos de psicoterapia, pero generalmente está como más puesto hacia el interés del docente de esa asignatura, más que como algo del propio como del plan de estudio. Así que creo que siempre es importante y insuma, digamos, buscar y conocer este ámbito más de la sexología y de la sexualidad, de las disfunciones. Obviamente, tal como dice Gonzalo, nos quedamos muchas veces con los mitos, que se hablan también muchas más, creo yo, lo veo así, como más desde nuestra propia historia, tanto social, cultural, como también personal, de cómo cada uno fue llegando a la sexualidad, así como también decía Valentina, ¿cierto? Como desde cómo nos llegó a nuestra adolescencia, cómo la vivimos, y cómo eso también lo vamos llevando también con nuestras sucesivas parejas. Creo que en ese sentido es como interesante volver a reflotar esos conocimientos, de conocerse, explorarse y consultar. Así que muchas gracias, Gonzalo, por la instancia. A ti, Javier, te pasaste. Muchas gracias también por la invitación. Yo solamente, para cerrar, diría como que el trabajo en terapia sexual, eso también es un trabajo experiencial, biográfico, ¿no? Que hace link con los mandatos sociales, que hace link también con la propia historia, con las dinámicas, con la experiencia del amor, cómo se construye la idea del amor, ¿no? Cómo se construye la experiencia del goce. Entonces, no es solamente el cuerpo, la práctica y la técnica, ¿no? Implica también en el trabajo esta historia que es narrativa biográfica, por un lado, pero también es de configuración del mapa de amor, cómo entiendo lo que es deseable o no deseable, y desde ahí entonces también el goce, el gusto. Solamente comentarles quizás que el curso Clínica Adultos implica dentro de sus abordajes de contenido también un poco el tema de terapia pareja que no puede ser obviado, ¿no? Así que desde ahí también en lo curricular estamos trabajando para que muchas cosas más que nos abordan puedan aparecer para nuestros estudiantes. Así que eso, yo agradezco, Judith, Javier, Ellen, Rosita, la invitación, a los estudiantes que estuvieron también, muchas gracias y bueno, yo feliz de colaborar, así que nuevamente muy agradecido. Ujú. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Ha sido muy nutritiva este seminario. Te vamos a seguir invitando porque bueno, el país está cambiando mucho, hay nuevas leyes
Hay muchas novedades, así que bueno, les agradecemos mucho. Yo agradezco muchísimo a las personas que han participado en un tema que no está fácil hablar, pero que estamos atreviendo a hacerlo, así que súper bien. Muchas gracias y bueno, los dejo invitados para el próximo jueves, que vamos a tener un seminario muy interesante sobre la salud mental y pandemia con alguien que ha trabajado esto a nivel del Ministerio de Salud. Bueno, eso, así que yo me despido. Si quieres, Javier, también te dejo que tú cierres, que hagas el cierre final. Bueno, muchas gracias, Judy, por ese pase. Nada, agradecerle a todas, a todos, a todos por su asistencia, por completar también ahí la asistencia, Y la encuesta, de satisfacción, ¿cierto? Que nos permite continuar por favor, nuestras actividades y ahí completar los lineamientos institucionales. Agradecerle a Gonzalo por su bondad, disposición y generosidad con su conocimiento. Así que eso, nos estamos viendo ya en estos... Oye, sí, disculpa, Javier, es muy importante lo de la encuesta, que hay una parte que no puedo ver, claro, es central, que por favor lo hagan, pueden hacerlo hoy día mejor, pero creo que tienen un poquito más de tiempo, pero es fundamental para nosotros, ¿ah? Ya. Gracias. Que estén bien, muchas gracias. Chao, Gonzalo, chao, Javier. Chao Chao a todos. Recuerda el Chao. correo, please. Sí, Valentina, acá estoy. Chao, gracias. Chao. Gracias.